Siempre que vemos a un padre o a un adulto con problemas de trastorno obsesivo compulsivo, siempre les preguntamos, bueno, ¿y sus hijos no tendrán lo mismo? Porque sabemos que hay una tendencia familiar en estos casos. Entonces hemos tomado el libro de Obsessive Compulsive Disorder y también otros nuevos informes que han dado en esta reunión anual sobre el trastorno de ansiedad para fundamentar nuestro trabajo de trastorno obsesivo compulsivo en niños. Usted sabe que generalmente el trastorno obsesivo tiene dos áreas, unas que son las ideas intrusas que se meten en la cabeza y que se imponen al sujeto, que son las ideas obsesivas, y esas ideas, para tratar de evitarlas, se hacen ciertos actos repetidos, que son las compulsiones. Entonces los síntomas son generalmente de contaminación, de que se van a contaminar al tocar a alguien, o hay ideas también de agresión, de que uno va a molestar a un niño, que uno va a hacerle daño a su bebé, etc. Otra gente es demasiado cuidadosa con sus objetos en la casa y tiene una necesidad de simetría, de exactitud. Otras personas lo tienen sobre su cuerpo y empiezan a preocuparse mucho por su salud, o por su belleza, o por su peso, etc. Otros tienen problemas de que se lavan mucho las manos precisamente para evitar la contaminación por gérmenes. Otros que les da por revisar la casa, ver que las puertas estén cerradas, checar muchas veces que la estufa no esté tirando gas, etc. Esta preocupación que tienen los sujetos se manifiesta como ideas que de pronto aparecen dentro de su cabeza y que no pueden hacer a un lado. Son ideas que de alguna manera se les imponen en contra de su propia voluntad. Y esas ideas los llevan a llevar a cabo un acto que es el que se llama la compulsión. Esta condición debe entenderse que no es una cosa que el sujeto la ande buscando, la ande queriendo, sino que es algo que aparece en contra de la voluntad del sujeto, que tienden a regresar una y otra vez y que generalmente son preocupaciones irracionales. En los niños es muy importante mostrarlos también, porque muchas veces pasa desapercibido el diagnóstico en ellos. Son niños generalmente muy estudiosos, niños que llamamos nerd, que a veces borran mucho las tareas hasta que queden correctas. Son niños escrupulosos, son niños limpios, son niños preocupones. De alguna manera tenemos el antecedente, ¿verdad?, de que alguno de sus familiares ha tenido trastorno obsesivo, los abuelos, los padres, los tíos, etc. A veces son niños que son demasiado, digamos, tercos, que quieren una cosa e insisten en ello. Por ejemplo, el caso de un niñito que no se quería mover de su silla. Entonces la maestra le decía, pues es que ya cambió el tiempo y ahora hace mucho sol, te está molestando el sol en este sitio, y el niño insistía en que no quería moverse por ningún motivo de ese lugar del salón. Entonces ese tipo de cosas a veces son malinterpretadas, pensamos que los niños son caprichosos o que son necios, pero en realidad son que se pone una idea dentro de su cabeza que si se cambia de lugar, algo malo le puede pasar a él o a su familia, etc. Estos niños a veces tienen problemas porque lloran cuando no se complacen en este tipo de situaciones. El niño quiere pintar, por ejemplo, entonces alguien le dice, pues no se puede llevar a cabo eso, entonces el niño insiste en que quiera hacer aquella actividad. Yo recuerdo alguna ocasión a alguien que veía llorar y llorar a su niño porque quería necesariamente algo que era imposible dárselo en ese instante. Entonces a veces tienen problemas con la tarea porque muchas veces tratan de hacerlas demasiado correctas, etc. Recuerdo un niño muy pequeñito que le decía a su madre, mamá, tengo juguete que es un Transformer, y entonces se me ha metido en la cabeza y no puedo dejar de pensar en él. Y estoy piense y piense en el Transformer sin podérmelo quitar de la cabeza. Y entonces el niño lloraba porque incluso le perturbaba el no poder dejar de pensar en aquel juguete. Aquí es lo que yo les comentaba, hay niños que a veces están borrando una y otra vez sus tareas hasta que las dejan perfectas, a veces tienen miedo a enfermarse ellos mismos de algo grave, o a veces piensan que a sus padres les puede pasar algo, que no deben salir a la calle porque pueden tener algún accidente o algo así, y entonces también viene acompañado, y a veces no hacemos bien el diagnóstico porque no preguntamos, de tics. Son niños que de alguna manera tienen algún movimiento involuntario, porque los movimientos involuntarios residen neurológicamente en el mismo sitio donde hay una alteración para el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces el pronóstico sabemos que es bueno, generalmente con terapia cognitiva y con medicamentos
niños mejoran, pero hay un niño por ahí de 3 que se dificulta, que se vuelve resistente al tratamiento, sobre todo aquellos que tienen síndrome de Tourette, o sea, muchos tics en la boca o movimientos en la cara, o los niños que tienden a sacarse el pelo, que es una forma de trastorno obsesivo que se llama tricotilomanía, que a veces se sacan pelo de sus cejas o pelo de su cabeza, también es un poquito más complicado. En esos casos hay que subir las dosis. Generalmente se usa una familia de medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, entre los cuales hay 8, como el Prozac, como el Anafranil, como el Luvox, como el Altruline, etcétera, que hay una gama importante de medicamentos que no son tóxicos para los niños, que están aprobados por las autoridades médicas en Estados Unidos y que se pueden dar con total confianza en ellos. En aquellos casos en los que hay resistencia, hubo un trabajo en el 2009 en el cual se decía que esta sustancia que se llama memantina, que se usa para los pacientes de Alzheimer, junto con los inhibidores de recaptación de serotonina, en algunos casos resistentes, podrían mejorar. Si usted desea más información sobre este tema, yo he hecho un amplio artículo sobre él en mi página www.drfidel.com, donde encontrará la respuesta a sus preguntas.